Capítulo 14, la conclusión del primer viaje misionero. En la ciudad de Iconio, eh, entran a una sinagoga a predicar y vemos los esfuerzos evangelísticos, una buena manera de comenzar en la sinagoga. Dice la Biblia que hablaron de tal manera que creyó mucha multitud de los judíos y asimismo griegos tuvieron éxito. Judíos y griegos creían pues lo que predicó, la salvación en Jesús, y debemos seguir apropiándonos de ella al creer. Hay que confiar que la palabra de Dios no vuelve vacía. En en Antioquía de Pisidia, bueno, los echan fuera, pero ellos siguen hablando, ¿no? En el versículo 2 al 6, el ministerio exitoso crea oposición, forzando a Pablo y a Bernabé a salir de Iconio. Los que no creían, esos judíos, ¿no? No creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Hablando de los judíos, hay que entender un poco que los judíos han sido por un tiempo, ¿no? ¿Cómo diría? A ver, vamos a mirar la Biblia, ¿ya? Hablamos con la Biblia. A ver, vamos a Romanos capítulo 11. A ver, ahí está. Dice Romanos capítulo 11, eh, hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel endurecimiento en parte? Escuche acá. ¿Qué ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles? ¿Qué significa eso? O sea, Israel ahorita está duro su corazón. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla, pues, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta el último de la tierra sea predicado el evangelio. ¿Y qué dice? Luego, escuche acá, escuche, mire, lea, por favor. ¿Estamos acá todos o no? Sí, pastorita, Amén. más. Luego, dice, Gracias. algunos de Israel serán salvos. Algunos dice, ¿o qué dice? Todo. Escuche bien. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel. Ahorita está un poco turbio las cosas, ¿no? Eh, ellos tienen como 100 razones para no creer en Jesús, porque están enceguecidos, pero pronto ellos van luego dice, todo Israel será salvo, ¿no? Y qué lindo. ¿Cuál es? Zacarías, creo. Ajá. Zacarías, a ver si la encuentro rápidamente. Aquí Zacarías. Acá, mira. Zacarías 12:8. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron,
y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en aquel día habrá llanto en Jerusalén como llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Acá esta profecía se va a cumplir, o sea, Israel abre los ojos al verse rodeado sin la ayuda de nadie, eh, se arrepiente, reconoce a Jesús como Señor y llora. Dice, ¿cómo hemos podido estar tan ciegos? ¿Cómo hemos podido hacer todo esto? Y abre su corazón y todo Israel empieza a ser salvo, ¿no? Bien, ¿qué capítulo? Di, ¿cómo estamos? Las demás chicas no han venido hoy día. Sí. Pastor, Bueno, disculpe, tengo una pregunta ahí. ¿Cuál es la diferencia entre los judíos que ya se salvaron por creer en Jesucristo, que es el Mesías, y con lo que usted nos está mencionando, ¿no? Que hay cierto endurecimiento de ellos y que ahora todos van a ser salvos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos con los que no creen en el Mesías? claro, ahora no creen, pero ellos creen en la Torá, pues, los 10 mandamientos y todo aquel que hace ello vivirá, dice, ¿no? Entonces, ellos están todavía bajo la ley y bajo la ley están regidos ellos, ¿no? Que no es igual para nosotros que estamos bajo la gracia, aunque hay algunos judíos mesiánicos decimos porque ellos ya creyeron en el Mesías, ¿no? Y hay muchos judíos en Estados Unidos, en Argentina, aquí en Perú. Ellos, eh, hay un judío, ¿cómo se llama este? David Diatmo, no es Diatmon, creo, es un judío mesiánico que predica la venida de nuestro Señor Jesús. Él se cree profeta y, por ejemplo, así como habían profetas en el Antiguo Testamento, Elías, él dice, yo soy uno de ellos, ¿no? Y profetizó la caída de Venezuela, este, le dijo, salgan todos los judíos de Venezuela porque se viene una persecución hacia los judíos. Y tal como lo dijo, sucedió. Y así es un judío que habla muy bien de la escatología, todo eso, ¿no? De la venida del Señor Jesús, y habla todas estas cosas. Y así como él, hay otros más, ¿no? No sé si he Pastor, respondido a tu pregunta. pastor, tengo una pregunta. Sí. Eh, Pablo dice, ¿no? Que no se es judío, dice, en lo externo, sino en lo interno. Ujú. Y el Señor viene a llevar su iglesia o viene por Israel. Porque tenemos que hacer, que te digo, en este punto, Israel tuvo su tiempo, el Señor usó al pueblo de Israel, Ujú. pero decir más allá que Israel. Esperemos que por Israel está pasando estas cosas y la tensión se pone tensa. Yo creo que debemos nosotros, como iglesia, la novia del Señor que pronto viene, entonces el Señor viene por su iglesia. Eso viene por su iglesia. Entre los ellos dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay incita. El Señor viene por su iglesia. Ujú. Israel el Señor usó al pueblo de Israel, pero no viene por Israel ahorita que está aquí lidiando una batalla que a nosotros como pueblo del Señor, eh, yo al menos no tengo mucho cuidado en exponer o oramos por Israel, hermano, discúlpame, Israel en estos momentos no es Israel el Antiguo Testamento.
Si tú vieras en Israel hay una cosa muy que no debemos opinar, cuidarnos en opinar. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Pero el Señor viene por su iglesia y esto yo creo que en el seminario quisiéramos que poder alinearnos, ¿no? Poder alinearnos, Claro. tener una idea, porque en la iglesia preguntan los hermanos, ¿no? Y a veces se dejan llevar por lo que pasa por las redes, ¿no? Oremos por Israel, pero hermano, discúlpame, Israel de este momento no es Israel lo que el Señor, pues, nos dice en el Antiguo Testamento. Ya. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Mira, yo no te estoy hablando de mi propio pensar o sentir o lo que dicen otros. Yo les mostré la Biblia en Romanos, en Zacarías, y eso dice la Biblia, yo no lo estoy diciendo. Israel es la niña de sus ojos. Todos los eventos que pasaron fue en Israel. Y leyendo la Biblia también, en su segunda venida va a sentar los pies en Megiddo. ¿Y dónde queda eso? Allá en Israel. Entonces, Israel es el reloj de Dios, ¿ya? Entonces, ahorita dices que, claro, Dios hizo de los dos pueblos uno, entendiendo, ¿no? Que esa es su iglesia, de los dos pueblos, derrumbó la pared que estaba entre los dos, hizo su iglesia, ¿ya? Entonces, eh, juntará a sus escogidos de los cuatro extremos a ver cómo dice, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a... no están viendo la Biblia, ¿no? Sí, sí. A ver, En la pantalla no se ve la Biblia en la pantalla. ya. Ahora, Pero, sí, ahora sí. ya. Marcos capítulo 13. A ver, saliéndonos un poquito de, ya, pero quiero que entiendan esto, ya. Un poquito nomás, no es mi curso, pero quiero que a esa pregunta, ya. Jesús respondiéndole comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, engañarán a muchos, mas cuando oigáis guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en lugares, y habrá hambres, alborotos, principios de dolores son estos. Y dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán a por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que este evangelio sea predicado a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. Ya, entonces acá sigue y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin será salvo. Y continúa, pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre, mas hay de las que estén encintas, y así dice, mira, pero acá habla, mira, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días será de tribulación, cual nunca ha habido antes del principio de la creación. Hoy estamos sufriendo tribulación, pero no es nada comparable a lo que va a venir la gran tribulación, ¿ya? Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá, y el Señor no hubiese cortado en aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los cogidos, acortó aquellos días, por causa de los escogidos que Él escogió. ¿Y a quién escogió? Claro, a su iglesia, pero la niña de sus ojos es los judíos, ¿ya?
Ujú. Ah, interesante. Eh, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Eh, entonces vendrá el Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y con gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos en los cuatro vientos desde el extremo de la tierra. Aquí, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Ah, los cuatro, de los cuatro vientos. Israel está extendido en todo el mundo. Estos israelitas ahora están volviendo a Israel. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Eh, ujú. Entonces, en la segunda venida, en el rapto, nosotros nos vamos con él, pero en la segunda, después de la tribulación, de la gran tribulación, está hablando acá, enviará a sus ángeles, juntará a sus escogidos. O sea, ¿quiénes están en todo el mundo? Muchos israelitas, porque la iglesia ya se ha ido arriba al cielo. Hay tantas cosas que podíamos, de acuerdo a nuestro entendimiento y cómo entendemos la Biblia que nos dé el Espíritu Santo, hay mucho para hablar, ¿no? Y después de esto habrá gran tribulación, ¿no? Señales, todo eso. No se asuste, usted no se preocupe, usted es parte de la iglesia, usted siga anunciando el Evangelio, siga confiando, sea fiel y camine como el apóstol Pablo, yendo por aquí y por allá, anunciando el Evangelio. Estamos ahí. Este, se fue, creo, ah, Javier, ¿Qué pasó? Ahí estamos. ¿me escuchaste? Todos estamos Claro. acá, ¿sí, no? Ya, les da una chiquita nada más. Ahora volvemos a nuestro pasaje. Entonces, el apóstol va a los gentiles en su viaje, su primer viaje misionero. Muchos creyeron al mensaje del evangelio aquí, pero los judíos que no creyeron incitaron a los demás y crearon dificultades. Al enterarse de que tramaban con sus vidas, Pablo y Bernabé salen para Listra. Y ahora en Listra. A ver, ¿qué sucede en Listra? Ya, vamos a leer. Javier, léelo, por favor. En Listra, el capítulo 14, del 6 al 25. Pablo sana a un hombre cojo de nacimiento y la gente maravillada cree. A Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. El poeta romano Ovidio, 43 a.C., habla del antiguo mito de la visita de Zeus y Hermes, dos dioses griegos, a esta área disfrazado de seres humanos. Todos los, todos los rechazaron, excepto una anciana pareja, dice. Poco después, supuestamente en juicio, sobrevino una inundación que lo destruyó a todo, excepto a esta pareja. A esa Decididos, pareja anciana, ¿no? sí, Sigue. a esa pareja. Decididos a no cometer el mismo error, el sacerdote de Júpiter en Listra prepara toros y guirnaldas para ofrecer sacrificio y adorarles. Ujú. Ah, eso es lo que sucede. Sanan al cojo de nacimiento, al nunca había caminado. Mira, la gente se maravilla y estos sacerdotes paganos que dicen, estos son dioses y empiezan a querer ofrecerles y como Pablo y Bernabé la rechazan, entonces empiezan a perseguirlos, ¿no?
Ahí rasgan sus vestidos. A ver, ¿quién sigue? Vamos, Roger. Amén, pastor. Horrorizados por y les dijeron, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Todos los hombres están hechos del mismo material. Después de predicarles a Cristo, Pablo es apedreado y dejando por muerto por la multitud, desilusionada que había sido soliviantada por los judíos, les había perseguido desde Antioquía e Iconio. Nota, algunos creen que Pablo realmente murió por aquí y que Dios lo resucitó más tarde, disfrutando en ese tiempo la experiencia de la visita al cielo a la que se refiere en 2 de Corintios 12, 1, 9. Sin embargo, esa interpretación presenta un problema de tiempo porque el apedreamiento ocurrió en el 47 o el 48 después de Cristo, y Pablo escribió a Corintios unos 7 años más tarde, en el 55 después de Cristo. Pero en 2 de Corintios él dice que dicha experiencia tuvo lugar 14 años antes. En cualquier caso, esto puede haber sido el momento en que él recibió las marcas del Señor Jesús, de las que habla en Gálatas 6:17. Sea que hubiera muerto o que estuviera simplemente inconsciente, aquí sucedió un milagro, porque se nos dice que inmediatamente se levantó y entró en la ciudad. Amén. Inmediatamente, dice, ¿no? Se levantó y entró en la ciudad. Imagínatelo. Es un milagro de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Preguntas. Pastor, en la lectura que he hecho, yo encuentro en Ya. el versículo 18 que sí, esos sacerdotes paganos, de todas maneras, llevaron su sacrificio, porque dice ahí, y viendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio, dice. Perdón. Ya. Pero esto también hay que verlo con el contexto, ¿ya? Hay que verlo con el contexto en el versículo 14, ¿ya? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, ¿no? Entonces, esto, por más que los paganos hubiesen hecho su sacrificio, pero ya estaba visto de que Pablo y su acompañante rechazaron, un rechazo total, ¿no? Porque ahí ellos dicen, ¿no? Nosotros somos como ustedes. Más bien les predican en el 15, les dice, ¿no? Convertidos al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Esto da por entendido que dieron gloria a Dios. Por más que hayan hecho sus sacrificios los sacerdotes paganos, ya el Señor, ¿no? Dios en su gracia había visto que estaban con el temor de Dios, pues. Así es. Ahí pasaron un momento extremadamente difícil, ¿no? Porque estaban fuera de sus conceptos, Pablo, Bernabé, y ya la gente ya había, a ver cómo les explico, ya había estado convencida. El problema fue que vinieron de Antioquía, ¿no? Y de Iconio. Entonces ellos ya están en Listra, pero como ya habían estado en Antioquía, en Iconio, esos vinieron y persuadieron y entonces lo apedrean ahí a Pedro, perdón, a Pablo, ¿no? Y lo arrastran afuera de la ciudad pensando que estaba muerto, dice la Biblia, ¿ya? Pensando que estaba muerto. Bien, seguimos. Otra pregunta. Vamos. ¿Quién le toca? ¿Puedo leer, ¿Quién le pastor? toca? Ya, por favor, léelo. Ok, de regreso a Antioquía. De regreso a Antioquía, la pareja continuó hasta Derbe y después regresaron a Listra.
Iconio y Antioquía, volviendo a visitar a los hermanos y realizando nuevas iglesias. Lo lograron mediante constituyeron ancianos en cada iglesia, confirmación, exhortación, ordenación y finalmente encomendándolos al Señor. Interesante, ¿no? Llegan hasta el punto, como les decía acá, llegan hasta Derbe, Listra, regresan, primero, mientras iban, ponían ancianos en cada lugar para que, como líder, como pastor, como presbítero, ese anciano es presbítero, ¿no? Y los confirmaba, los exhortaba y los animaba. Ahí tenemos confirmación, exhortación a que sean fieles, inclusive que les dice también que van a obtener el reino de los cielos pasando algunas tribulaciones. Ordenación, presbíteros, y otro orando, encomendándolos al Señor, ¿no? Este, sí, ahí. A ver, regreso, ¿no? Am, en el versículo, vamos a Hechos 14, versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. O sea, eh, es interesante ver la obra de Dios, ¿no? Desde el capítulo 13 vemos cómo Dios los envía, ¿no? Ahora que hay apóstoles, profetas, yo no sé quién les dijo que tú eres apóstol o quién le dijo tú vas a ser profeta. Otro también, salen así nomás, sin el respaldo de una iglesia. Vemos que en capítulo 13, Pablo y Bernabé salen respaldados por la iglesia. Quizás los enviaron, ¿cómo habrán ido, no? Solamente por fe. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se sostenían? ¿Se ha puesto a pensar eso? Vamos, Jorge, Roger, prendan sus cámaras. Tiempo de conversatorio. Vale, vale, vale. Es que mi Eh, cámara salió oscuro, pastor. Casi nada se ve. ¿Cómo? Mi cámara se ve oscuro, casi nada se puede ver, pero yo lo pongo. Ay, 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 no, no, entiendo, entiendo. A veces pasa. Sí, yo también me ha pasado y no se paró. A veces el sistema de la computadora no es muy bajo su capacidad, entonces ya lo bloquea la cámara y deja oscuro. Sí, entiendo también. Me ha pasado. Falta recursos para la cámara, más memoria. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bien. ¿Cómo Pablo se sustentaba en estos viajes misioneros? ¿Cómo debe sustentar ahora la iglesia a los misioneros? Eh, Bueno, buena pregunta. sí, no, no. De hecho, hay un poco ahí que nos dice que había momentos donde Pablo trabajaba, ¿no? Pero había también momentos donde, bueno, la iglesia hacía, este, juntaba, ofrenda para ayudarle el viaje misionero que tenía Pablo, ¿no? Esas eran las formas que él se sustentaba. Claro, claro, excelente, ¿no? Y Dios también tocaba corazones. En el capítulo 26, ya que viaja a Roma, el apóstol Pablo, y en una isla sin nada, todo mojado, salen del mar. Y ahí la gente de ahí, de esa isla, les da provisiones y hasta que lleguen a Roma, ¿no?
cómo Pablo habrá estado emocionado a hablar pues ante reyes. Tuvo 2 años para predicarle ahí al guachimán, al que lo cuidaba, a los césares, ¿no? Y Dios tiene sus planes, también tiene ahí en la cárcel, el apóstol Pablo tuvo tiempo para escribir, hacer las cartas. Wow, entonces eh, Dios tiene un proyecto de vida con cada uno de nosotros y donde Dios nos lleva, también nos va a proveer. Y ellos ya habían aprendido de los apóstoles, pues, cómo eran sustentados. En Lucas capítulo 8 nos da una, cómo Jesús sustentaba su ministerio, ¿no? Habían mujeres de buena economía, ellas, sustentaban su ministerio de Jesús. En Lucas capítulo 8 los primeros versículos van a encontrar ahí, ¿no? Y acá lo mismo encontramos con el apóstol, una iglesia la respalda el viaje, entonces ellos van, ellos vienen, informan también, ¿no? Y eso es lindo, 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 la historia. La iglesia es un Dios de orden. Entonces, cuando también la iglesia hay imposición de manos para un misionero, para un evangelista, para un maestro de escuela dominical. En Hechos capítulo 6 ya vimos que los diáconos se le impusieron las manos para servir. Entonces, en la iglesia también el pastor debe ministrar y orar por sus líderes, orar por, ¿no? Eh, por su maestro de escuela dominical. Eso es reconocerlo delante de los demás hermanos. No es que sea más, sino que presentarlo para que también la iglesia reconozca como una persona que trabaja para el evangelio, ¿no? Es apartada y debemos orar por ella también. Es muy interesante. Preguntas. ¿Qué más? Pastor, algo muy importante que, que Pablo, cómo se sostenía. En Corintio, en 2 Corintio, Pablo, en el capítulo 9 y 5, dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, dice, para que esté Ujú. listo como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Ah, Eh, Pablo, al ordenar, al constituir, vamos a decir constituir la palabra, ¿no? Porque después de predicarlo, había conversión y ponía ancianos, diáconos, y en ello también eh, les enseñaba, ¿no? De cómo se lleva a cabo su ministerio, porque aquí en Corintio él pide, ¿no? De que la generosidad antes prometida, dice. O sea, que ya la iglesia se había comprometido a poder solventar el gasto, ¿no? El gasto de las misiones. En el Nuevo Testamento yo encuentro, pastor, que el cristiano debe en este tiempo ofrendar, ¿no? Hasta de 3 formas: para las misiones, para el sustento eh, pastoral, y otra también para ayudar a los necesitados. ajá. Eso es lo que Pablo nos enseña, lo que en el Nuevo Testamento, porque Pablo no habla de diezmo, no pide de diezmo, no le impone, ¿no? Porque esto no lo dice en su viaje misionero ni en sus cartas paulinas, pero sí le pide la generosidad, ¿no? Y algunos han dado más, dice, más de lo que pudieran dar. Entonces, eso es mi punto de vista, pastor, y está bien o corregirla de repente. No, está bien que sí, lamentablemente en la iglesia no hablamos mucho de la economía, pero es muy importante también hablar porque eh, no recuerdo ahorita qué porcentaje hay de versículos de la Biblia con respecto a la economía en la Biblia, pero sí es un buen porcentaje. No recuerdo si es 30 o 40% habla de una buena administración.
habla de dinero, habla de movimiento, ¿no? Y ya que me picaste de esto, yo les quiero compartir algo, ¿ya? Eh, a ver, intenten ustedes tener, a ver, siete, eh, antes se guardaba en sobres, ahora puede tener 7 cuentas en el banco. Eh, lo que yo quiero decirle que, por ejemplo, en casa tengan 7 pomitos, 7 pomos, y a cada pomo le ponga nombres. Por ejemplo, el primer pomo, ya, FLF, FLF, el primer, no, Fondo de Libertad Financiera. Ese Fondo de Libertad Financiera usted no la toca, solamente la toca cuando usted va a hacer crecer ese capital, ¿ya? Fondo de Libertad Financiera. Segundo, el otro por ahí, dar. El otro póngalo dar, por ejemplo, ¿no? Dar el diezmo, dar ofrendas, dar algún hermano se enfermó, hace una pollada, usted dé, sin esperar que le dan chiquito, grande, usted está colaborando por la salud del hermano, ¿no? Usted es dar, ¿no? Mejor es dar que recibir, el segundo pomito. El tercer pomo es educación, por ejemplo. Usted tiene un negocio, pero usted necesita educarse para crecer más en su negocio. Sin educación no avanza. Por eso hay pruebas de evaluación y un certificado pasado los 5 años ya no vale, tiene que estar actualizándose, ¿no? Usted necesita educación. Si usted es papá, mamá, usted tiene que ir ahorrando para sus hijos, para la universidad. Entonces, eh, el uno, FLF, el dar, el otro, educación, el otro, necesidades básicas, el gas, el agua, la luz, víveres, ¿no? Todo eso es las necesidades que hay en el hogar, ¿no? Usted tiene bien distribuido ahí, tal, 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 ¿no? El otro también, imprevistos. Usted tiene que tener imprevistos. Imprevistos, ¿por qué le digo? Porque usted no sabe qué puede pasar, ¿no? Eh, por ejemplo, yo vivo lejos de Cajamarca. Mi tierra es Cajamarca, mis padres están allá, mis hermanos, mis tíos. Algo le pasa, por ejemplo, en la pandemia falleció mi hermano. Entonces, yo tuve que ir de aquí hasta allá. Y si no hay plata, no hay ahorrado. No estaba imprevisto para que muera. Entonces, eh, de ese chanchito, de ese pote, ¿no? Agarras y para cualquier imprevisto te das cuenta. El otro, vacaciones. Una persona que cada año planifica sus vacaciones, sus salidas y vuelve es una persona más productiva en el trabajo. Está psicológicamente, emocionalmente y comprobado, ¿no? Entonces, usted necesita, si usted ahorra un sol diario, usted tiene 365 nuevos soles al año, ¿sí o no? ¿Qué haces con 365 soles al año que has ahorrado, Roger? Con 365 gastas 50 soles a Huánuco un pasaje, otros 50 soles de vuelta. Tienes para que pasees en Huánuco, conozcas a la Perichola, a la casa de Alburjar, vayas ahí a las ruinas de las manos cruzadas. Entonces,
disfrutas, comes, tienes para tu hotel y todo. ¿Te alcanza, sí o no? Y si ganas un poquito más, puedes ahorrar más. ¿Te das cuenta? Entonces, somos peruanos y no conocemos nuestra patria, ni al Cusco conocemos. ¿Se da cuenta? Entonces, como hijos de Dios, vayamos por el Evangelio. Dios me está permitiendo conocer varios lugares a mí. El año pasado fui a predicar a Puerto Maldonado. Entonces conocí el lindo eh, zoológico, su puente tan largo de ese río, su gente, conocí unas iglesias. Qué hermoso, ¿no? Este año, el mes pasado estaba en Iquitos, ¿no? Entonces, eh, ya conozco Iquitos, ¿no? Y Dios nos abre puertas por el Evangelio, ¿no? A una conferencia para pastores, me han invitado para predicar, me he ido allá, entonces estoy, eh, no por mí, es por Dios. Entonces, Dios nos lleva, ¿no? Pero para vacaciones intente también guardar vacaciones. ¿Cuánto va a haber? ¿Qué he dicho? A ver, recuerda, vamos a Adi, FLF, Fondo de Libertad Financiera, dar, educación, imprevistos, Necesidades, vacaciones, ¿no? necesito N. Dije 5, pero 5, 7, 7 son los 7 yo tengo, ¿no? Ya usted póngale ahí, ¿no? Ahorro también, ahorro es uno también. Hay que ahorrar eh, para tu auto, para tu casa. ¿Cuál es tu meta, no? Nuestros padres ya nos dan nuestra base nos dan ya. Por ejemplo, nos dan de herencia un lote de terreno, ya 150 metros me han dejado a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya no tengo que comprar terreno, yo tengo que ahorrar para el ladrillo, para el fierro, para la casa, ¿no? Entonces sobre esa base ya construyo. A mi hijo ya no vas a construir casa porque ya tiene casa. Primer piso para uno y para el otro el segundo piso. Entonces, eh, ya tienen esa base, entonces ellos abrirán un negocio o enseñarles que dediquen, ya tienen lo básico, lo necesario, su oración, dediquen su vida para servir al Señor. Ese es el propósito la cual estamos acá, de ganar almas, de llevar personas al cielo. No es acá simplemente eh, que seamos materialistas y entregamos cosas. Si Dios nos da, eso es por añadidura, pero debemos usarlo para su reino, ¿no? Para su reino. Y si Dios tiene, apoyen a las personas que necesitan o que a un joven, por ejemplo, así como lo están haciendo conmigo, con mi hijo me están apoyando una parte para su estudio. También hay un joven que en la pandemia murió, su papá, su mamá, huérfano, ¿no? Entonces el domingo está en el culto y le digo, y he sentido llamarte, ¿qué haces en tu casa? ¿Y almorzates? 1:30 de la tarde. No, pastor, no hay ni mi hermana ni nadie y no hay comida. Ven a casa, ven, vamos a comer a casa. Entonces le ayudamos, que crezcan así a los jóvenes, ¿no? Confiando en el Señor, temiendo y que estudien. Papá, no, pastor, estoy estudiando, no tengo para copias. ¿Ahí en la iglesia me puedes sacar copias? Claro, ven. Pastor, también estoy debiendo de mi matrícula, no me he matriculado. Y, pastor, usted sabe que yo trabajo lavando autos, motos y ahora porque yo estudio en la mañana,
ya no puedo, y en la, no me han, el personal quiere que esté todo el día, y han puesto otro, y yo ya no tengo trabajo. Por eso, si no, pastor, Sí. yo mismo me solvento. A este tipo de personas hay que apoyarle, ayudarle también, ¿no? Y así en la iglesia hay muchos. Adi, creo que levantaste la mano, perdón. Pastor, no, no levanté la mano. No levantas la mano, yo vi una, o ¿qué fue? Ah, es mi mouse con una mano. Ay, 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 a mi mouse ay, aparece una manito, ay, ay, pensé que era tu mano. Perdón, ya. Bien, este, Dios nos va a sustentar, ¿ya? Y, y ahora ustedes también van a de repente salir a hacer sus prácticas. Confíen en el Señor, Dios proveerá. Y no tenga miedo, no tenga temor, porque Timoteo, la carta de Timoteo nos va a decir el apóstol Pablo que en toda labor hay fruto, en toda labor hay fruto, ¿ya? Otro que como nos pone tres ejemplos de un soldado, de un atleta y de un agricultor. Y el agricultor dice, si quiere eh, disfrutar de sus frutos, debe trabajar primero. Es cierto, un agricultor tiene que primero rozar, mover la tierra, poner la semilla, deshiervar, no sé, luego cosechar, sacarlo al mercado, es tener la platita y recién disfrutar. La iglesia es así, ¿ya? La iglesia es así. Yo también llegué a Oxapampa, es como empezar de cero y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias a Dios, hoy hay regular hermanos y la iglesia se autosostiene, ¿no? Y ya estamos terminando de pagar nuestra deudita también que nos habíamos prestado para techar el techo, ¿no? Y entonces cuando llegué, la iglesia también estaba endeudada porque habíamos comprado un lote más allá al costado. Y de ahí se iba haciendo un salón, otro salón de maderita nada más. Tenemos 10 salones de maderita para escuela dominical, algunos para centro de cómputo, otro para juegos de los niños. Entonces, Dios provee, Dios nos ampara, ¿ya? Eh, capítulo, no, nos 15, hemos pastor. la, Sí, ya. sí. ¿Qué capítulo estamos? 14. Estamos al 15, bueno, ya 14. 14, pastor. 14. Ahora toca ya el 15. Sí, Muy bien. Ya 15. Hay Va a pelearnos con los un judaizantes. presbiterio, una asamblea, un concilio le llaman ahí, ¿ya? Un concilio, porque habían dificultades y los concilios son para tomar decisiones, eh, para hacer acuerdos, para mejorar el desarrollo de la iglesia, la extensión del evangelio, planificar, ¿no? Y eso es muy bueno. Espero que ustedes también, si hay oportunidad, asistan a los presbiterios, a las asambleas que hay ahí ¿cómo se llama? En su región, en su presbiterio, ¿no? Norte, sur, creo, hay en Lima, presbiterio norte, y ahí estén, mirando, escuchando, sirviendo un plato de comida, en la multimedia, ayudando. Hay tantas cosas para ayudar, ¿no? Aquí sucede unas dificultades, ¿no? Hay un problema. El problema debe forzarse a los gentiles convertidos a observar el rito de la circuncisión. Ese es el punto de discusión acá.
A ver, por favor, ayúdeme a leer. Dale, Roger. También, pastor. Pablo, su papel en el concilio de Jerusalén. El problema, debe forzarse a los gentiles convertidos a observar el rito de la circuncisión. Estos cristianos judíos, llamados con frecuencia judaizantes. Satanás quería tomar ventaja de esta situación. Primero, quería que la falsa doctrina de la justificación por obras tuviera éxito. Pablo y Bernabé mostraron los corazones de unos verdaderos pastores, confrontar y discutir. Estos ex fariseos enseñaban dos cosas. Primero, los gentiles convertidos debían ser iniciados al judaísmo a través de la circuncisión. Segundo, que los gentiles convertidos debían vivir bajo la ley de Moisés, si querían estar bien con Dios y estar aceptados en la comunidad cristiana. Ya, y entonces el apóstol Pablo les dice, no necesitan, esto decía Pedro, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, no, solamente por la fe y justificados por gracia y por la fe en Jesús. En cambio, Pedro estaba diciendo esto. Entonces hubo una discusión, entonces tenían que reunirse, tomar acuerdos, ¿ya? Tomar decisiones. Vamos, Javier. Pablo, su papel en el concilio de Jerusalén, Hechos 15 del 1 al 35. El concilio de Jerusalén, las sesiones. Primero, primera sesión pública, está en el del 15, del 4 y 5. Sesión privada de los apóstoles y ancianos, está en el capítulo 15, 6. Segunda sesión pública, está del 15, del 17 al 21. Informe de Pedro, abarca ya el capítulo 16, del 7 al 11. Informe de Pablo y Bernabé, vuelve al capítulo 15, 12. Informe de Santiago, abarca el capítulo 16, del 13 al 21. Aquí es interesante, ¿no? Porque hay un orden, hay una escucha también, eh, hay informes, ¿no? Y es maravilloso encontrar este tipo. Es que Dios es un Dios de orden y si hay alguna dificultad, hay que sentarse y aclarar las cosas y mejorar. Entonces toman la decisión. A ver, ¿cuál es la decisión? ¿Quién sigue? Cristian. Cristian. Dice, la decisión. En el versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ídolos, según Éxodo 34, del 15 al 17, fornicación, Éxodo, según Hechos 18, al 6 al 23, ahogado, Hechos 15, capítulo 15, versículo 20 y 29, y sangre, según Génesis 9, 4, Levítico 17 al 26, 27, igual Levítico 19 y 26, y Deuteronomio del 12 al 16, 23, y capítulo 15 al 23. Ahí tienen todas las herramientas para hablar de los ídolos, hablar de la fornicación, el abogado, sangre, ¿no? Entonces, decisión del caso, María Polo, ¿no? He dicho, caso cerrado. Este, ¿Cuál es la conclusión, el acuerdo que toman? Ya no se circunciden ningún gentil que se convierte al cristianismo, no, ya no se circuncide. No le inquietemos, ya, simplemente cuatro cosas. Dejen la idolatría, echen fuera los ídolos de su casa, los de su corazón también, sáquenlos sus ídolos, porque a veces no están los ídolos ahí en la pared o en una mesita, están adentro en el corazón, ¿no? Y fornicación. Ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Dices que sí, apártese de todo fornicario. También, la sangre es la vida en el animal, en el ser humano. Por tanto, eh, no hay que comer a los animales ahogados. ¿Ya? Y el otro es prohibido comer morcilla, ¿no? Sangre.
Eso es lo que está, las nuevas leyes en el Nuevo Testamento que tienen que apartarse y que no deben. Entonces, aquí hay un punto que, bueno, ídolos, fornicación, ahogado y sangre. El problema sería en ahogado y sangre, ¿no? ¿Se debe o no se debe comer sangre o morcilla? Este, ¿Qué les dicen sus pastores? ¿Qué han escuchado? A ver, comentarios. Di, ¿estás ahí? Sí, está ahí, pues. Jorgito se ha quedado dormido ya, ¿no, Jorge? Jorge está grabando la clase para escucharlo después. Di, lo raptó el señor, ya creo. Jorgito, a ver, ¿qué dicen? ¿Han comido ustedes alguna vez carne? Carne sí, ¿no? Pero sangre. Del pollo a la brasa a veces queda, no se cocina bien, y a veces pasa, ¿no? Pero Se refiere a sangrecita. la pregunta, pastor, de que si bueno, hasta el momento no hablaron eso en la iglesia. Quizás porque nadie ha preguntado, ¿no? Pero no se tocó ese tema. Sí, sí, eh, por eso nosotros los pastores debemos enseñar toda la sabiduría de la Biblia, ¿no? Y, y mucha gente no sabe esto y no predicamos. Entonces, hay que enseñar. Algunos lo hacen por ignorancia. Y cuando yo enseñé esto del capítulo 15 de Hechos, muchos se quedaron, yo he comido, pastor, ¿qué hago? Bueno, es tiempo, hay que arrepentirse y de aquí para adelante no la cometas más. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que cometió adulterio? Vete y no peques más. Yo también te digo lo mismo, de aquí para adelante. ¿Y qué hago? Tengo en mi refrigerador, pastor. Te traigo para que tráelo acá, le digo, le voy a dar a mi perro acá. Este, pero también tenemos que entender, escúchenme, una vez que, a ver, no le saquemos otros pies al gato, como se dice, ¿no? Algunos pastores dicen, no, pero ya no es sangre, es comida. Ya es comida, ya no es sangre. Esto es muy interesante, ¿no? El Señor nos dice claramente aquí en el Nuevo Testamento, no a la sangre. También hay un significado muy profundo con respecto a la sangre, porque en el reino de los cielos no se trata ni de comida ni de bebida. Ya, otro que en el reino de los cielos no vamos a entrar con sangre. En el reino de los cielos, por ejemplo, antes funcionaban los motores a petróleo, ¿sí o no? Después a gasolina. Ahora muchos motores ya funcionan a gas. Entonces nosotros también cuando resucitemos para ir al cielo, ya nuestro cuerpo no va a funcionar con sangre. Nuestro cuerpo va a funcionar, no sé con qué, el Señor lo hará funcionar, pero no con sangre. Entonces, eh, es maravilloso hacer un estudio también. Y lo vamos em, en Corintios está eso también, ¿ya? Interesante. Pastor, Bueno, una pregunta, tendremos cuerpos glorificados, ¿no? Porque hecho, eso lo estábamos hablando ayer con el pastor Madrid, hablaba justamente de cómo Jesús había crucificado y él es primicia de todos primicia de la resurrección. Sí. nosotros, ¿verdad? Sí, Es el nadie primero subió que al ha cielo sino resucitado él. entre los muertos. Y bueno, él nos mencionaba, claro, y él nos mencionó que, bueno, él había resucitado con un cuerpo glorificado, que todavía se sustentaba de alimento,
De hecho, hay pasajes en Lucas donde menciona que comió, hacía todo como si fuera un ser humano, pero con la excepción de no tener sangre. Entonces, no entiendo muy bien eso. ¿Cómo lo explicaría? No, mientras Jesús todavía está acá en la tierra, tiene un cuerpo físico y también glorificado, ¿no? En el cuerpo glorificado ya Jesús tiene pues la potestad de desaparecer y aparecer, cruzar paredes. Los discípulos están encerrados de miedo a ser perseguidos y matados también, y Jesús aparece en medio de ellos, ¿no? Entonces, a Jesús antes no lo adoraban, lo veían físicamente, comía, iba al baño, estaba con ellos, pero después de la resurrección, los discípulos lo ven y le adoran. Eh, ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Jesús fue recibido arriba, ¿no? Eh, Así como le habéis visto, así va a volver en las nubes, ¿no? Hasta ahí todavía Jesús ha disfrutado con los apóstoles, inclusive em, tomó pan y comieron con sus discípulos y le dijo todavía, ¿no? A Pedro, mete tu dedo acá, acá soy, mira, yo soy, acá estoy, yo soy real, ¿no? Es así. Entonces, en el cielo sí, es muy posible también comamos en las bodas del Cordero. Habrá un banquete especial, pero el problema que no entendemos bien cómo vamos a vivir nosotros. Ese alimento que entra a nuestro cuerpo se va a hacer otro tipo que va a funcionar ya en nuestro cuerpo. Ahora funciona con sangre. Te baja tu hemoglobina, tú te mueres. Pero cuando tengamos el cuerpo glorificado, entraremos al cielo. Ah, maravilloso. Ya terminamos. Las cartas, se escribieron cartas oficiales que se envíen a todas las iglesias locales informándoles. Esa es la decisión del concilio, que informen a todas las iglesias, eh, abstenerse de 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas? Los ídolos, la Dios, fornicación, lo ahogado y y sangre. no comer sangre. Y ahí empieza el segundo viaje misionero. ¿Ya? Ahí nos quedamos. Muy bien. Jorge, despierta y acabamos. Listo. Ya, miren, de aquí nos queda 4 clases. La próxima clase, creo, hay un cambio, ¿ya? El lunes no, el martes van a tener con el pastor Villalta y nosotros vamos a pasar al jueves, ¿ya? Creo que les han comunicado ya o todavía no. Sí, pastor, ya pegó ahí en el... Exacto. Entonces, el Sí, la próxima semana nos vemos el jueves, ¿no? O el martes Sí, todavía. El jueves. jueves sale en el Ya, anuncio. Jueves, sí. jueves. Listo, muy bien. Entonces, tienen más tiempo para hacer la tarea, ¿ya? Lunes, martes y jueves son las clases. Hay un propósito también por el que se hace lunes, martes y jueves, porque miércoles la iglesia presbiteriana tiene reunión, los viernes también algunos tienen ensayos, oraciones, ¿no? Apoyen ustedes a seminaristas en su iglesia. Los amo mucho, los quiero mucho, muchas bendiciones. Vamos a cerrar con una oración. Padre, gracias por este tiempo. Bendícelo a tus hijos, sigue usándolos en sus ministerios que los has llamado en las iglesias. Gracias porque tú nos enseñas y nos desafías a creerte y a ver las obras que tú quieres hacer con nosotros también en medio de estos tiempos. Gracias, Padre. Oramos que nos guardes, nos cuides y nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, Igualmente. pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones.